Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Y estamos en este ciclo de podcast que llamamos Ser Independiente y Emprender, en esta ocasión, siendo mamás. Bienvenidos, bienvenidas a Viví de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Las invité a Ale Ruiz y a Eve Montiel un poquito para hablar sobre independencia y maternidad. Son colegas y alumnas de los programas de Psicopymes, así que vamos a empezar a darle la bienvenida a ellas. Bienvenida, Ale. Hola Vero, hola Eve, bueno, a todos. Gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá. Bienvenida, Eve. Hola Vero, hola Ale, muchas gracias por la invitación. Ya son amigas de la casa, ya grabamos varios episodios, así que si lo querés escuchar, podés ir a escuchar las notas que vamos a dejar adjuntas en este podcast. Bueno, para los que no los conocen, Ale, ponenos un poquito en contexto quién sos para los que te están escuchando por primera vez. Bueno, mi nombre es Alejandra Ruiz, yo soy abogada, pasé por los programas tuyos, Vero, con una intención diferente en cada uno. Primero era capacitarme sobre recursos humanos, porque si bien mi profesión es de abogada, tuve una experiencia eh, gestionando recursos humanos en una pyme. Y luego el salto a la independencia. Y hoy soy una consultora legal enfocada en pymes y en profesionales de recursos humanos también. Bien, ¿y vos, Eve? Bueno, soy Evelina Montiel, tengo 41 años y soy mamá monomarental de dos niñas hermosas de 8 y 6 años. Y bueno, primero fui docente primaria y mientras estuve trabajando docente primaria en Buenos Aires, como lo conté en un podcast también tuyo, empecé a estudiar la licenciatura en Relaciones de Trabajo. Y bueno, tu formación me sirvió para actualizarme y para no colgar los guantes de los sueños, porque pensé que esta profesión había quedado en un rincón de mi corazón, de la frustración ahí, al lado de la frustración, y la vida me llevó a de vuelta, a no rendirme. Y necesitaba los conocimientos, necesitaba actualizarme porque me había recibido hace como más de 5 años y no pensé que lo iba a poder llevar a cabo. Y bueno, y apareciste por las redes, empecé a escuchar los podcasts y de vuelta apareció la pasión, el propósito, las ganas y bueno, pagué el curso y nada. Y ahora no estoy todavía al 100% trabajando de la consultora, pero recibir los primeros ingresos y poder manejar mi tiempo es la plenitud. Muchas veces entrando en tema de esta intersección entre la independencia y la maternidad, yo hoy actualmente tengo un niño, yo digo que es un niño genial, la vez pasada le dije, sos mi bebé genial, me dijo, ya no soy un bebé, tenía razón, es mi niño genial, él ya tiene, en este momento que estamos grabando el podcast, 2 años y 8 meses. Yo siempre imaginaba tener una maternidad con mucha presencia y me preguntaba cómo podía tener un modelo de negocio que me permita estar muy presente en la vida de mi hijo. Y hoy en día estoy viviendo eso gracias a que me hice esa pregunta hace muchos años atrás y empecé a tomar muy buenas decisiones en el pasado. Entonces, un poquito para poner en contexto, Eve nos contó que es mamá monomarental de 2 peques. ¿Cuánto tienen tus hijos, Eve?
Recién cumplido 6 y todavía tiene 7, está pronto de cumplir 8 la más grande, o sea, son muy chiquitas y consecutivas casi. Así que la independencia es clave para estar, también por esto, porque soy la principal sostenedora emocionalmente de ellas y estar presente hace mucho la diferencia. Es clave, ¿no? Y poder llevarlas y traerlas y ver cómo salen de sus actividades, o no tener que pedir permiso a nadie, ¿no? Bueno, para ir al acto del colegio, para ver cómo se desempeñan y ver cómo le cambia la cara cuando llegás, horario. Eso para mí en este momento es mucho, es clave. Sé que son chiquitas y que esto es un tiempo que pasa. Y en una de las preguntas que por ahí nos hacías era la dificultad que podemos atravesar en este momento y muchas veces es esa, ¿no? Esa creencia de que no se puede, que hay que tener un trabajo fijo porque sos mamá y más si sos mamá sola, digamos, tenés que tener un trabajo fijo porque si no estás arriesgando mucho, ¿no? Como que estás siendo hasta casi responsable si no tenés un trabajo fijo. Por ahí mi círculo cercano lo veía así. Entonces romper con esa creencia del círculo cercano que no apoya por ahí este camino, más las dificultades internas que uno ya tiene de no ser suficiente o de, mira si me sale mal, todos los miedos que tenemos todos los que queremos ser independientes, ¿no? Entonces es atravesar esas barreras internas y después externas y conectar con lo que me apasiona, porque esto me apasiona, o sea, la consultoría, el potencial de las organizaciones, pensar estrategias para que la gente trabaje mejor. A mí esto me apasiona y lo descubrí ahora haciéndolo y en la teoría es una cosa y en la práctica es otra. Y es como una energía que me retroalimenta y me hace sentir plena y feliz y esa es la vivencia que quiero que vean mis hijas. Mis hijas quiero que vean una mujer, por más que esté cansada, porque somos mujeres y tenemos muchas agendas, como decís vos, Vero, la doble agenda de maternal y la profesional, y esa doble agenda se carga y se carga en el cuerpo. Y bueno, ahí está el aprendizaje también de las prioridades y de escucharnos y de saber cuándo parar para volver a arrancar con más energía. En tu caso, Ale, sos mamá de... Bueno, yo soy mamá de Zoe, que tiene 9, y a mí la verdad que me pasó algo alucinante. Nunca pensé demasiado en la maternidad como un objetivo en sí mismo, ¿no? Decidí ser madre a los 40 y pico y soy mamá adoptiva, mamá soltera, eh, orgullosa y feliz. De hecho, me está escuchando mucho a Eve lo que decía y bueno, cada uno obviamente es une sus circunstancias, ¿no? Pero a mí ser madre como que me despertó algo que estaba dormido adentro mío, como que me había adormecido. Yo siempre tuve 2 trabajos, uno independiente como abogada litigante y otro en relación de dependencia que fue variando. El último empleo que tuve en relación de dependencia fue en una empresa en la cual aprendí un montón, pero también me había como absorbido mucho. Y cuando llega Zoe a mi vida, que ya tenía 4 años, fue como un torbellino de energía y decir, despertate de esta situación en la que la típica zona de confort, en la vida en general, ¿no? O sea, estaba bien, tranquila, vivía con mi salario, justo era pandemia, entonces mi trabajo independiente no existía. Y de repente me fue absorbiendo demasiado ese trabajo, hasta que un día dije, bueno, basta, o sea, mi hija está necesitando algo más de mí. Y creo que fue como volver a mi esencia, ¿no? A lo que yo quería hacer, a cómo soy en realidad. Y eso me dio un sacudón importante y algo que estuvo buenísimo fue como tomar decisiones de vida, no sé si son radicales, pero que me hicieron volver a sentirme como a los 30, por ejemplo, ¿no? O sea, con esas ganas de hacer cosas, de probar cosas nuevas, de tomar riesgos. Yo soy una persona bastante controladora de sí misma, entonces tomar riesgos me significó un montón de cosas, pero también una adrenalina linda, porque ella también me requería tiempo,
llegó un momento en el que yo me sentí como sobrepasada laboralmente, entonces decidí tomar decisiones radicales eh, y dedicarme solo al trabajo independiente. No quiero decir que sea algo sencillo o que no me dé miedo o no sé, como vos decís, ver un salto de fe de alguna manera. Pero bueno, con una experiencia de vida y profesional eh, bastante importante, como yo me veo a mí misma, ¿no? Y la verdad que hoy, con esta decisión de trabajar en forma independiente y solamente con la consultoría, sin litigar, la verdad que me ha cambiado un montón la vida, me ha hecho disfrutar más, encontrarme conmigo misma, generar una mejor relación con mi hija en cuanto a tiempos, respeto. No es fácil volver a trabajar o trabajar solo de casa. Yo hoy trabajo solo de casa y a mí me encanta y compartimos mucho porque ella está conmigo, somos nosotras dos. Pero bueno, ella también respetar mis momentos de trabajo, mi espacio físico, eh, está bueno, digamos. Es como una linda convivencia y un gran aprendizaje, donde todos tus conocimientos o suposiciones de cómo es ser madre y cómo es ser una trabajadora independiente y madre al mismo tiempo, por ahí no son tan así como en la teoría pensamos. La organización a veces cuesta más, el tiempo cuesta, el dinero también, digamos. Está buenísimo, pero no es todo color de rosas, pero creo que sí se puede y en mi caso personal lo estoy disfrutando un montón. Así que lo recomiendo. A mí me parece que algo que trae para enseñarnos el ser mamás es justamente el arte de la priorización, porque como sobre todo cuando sos independiente no puedes hacer todo junto porque querés hacer trabajar y maternar al mismo tiempo y no estás ni acá ni allá. Entonces el arte de priorizar, aprender a poner límites, la finitud del tiempo, ¿no? Darte cuenta de que no puedes hacer todo y que necesitas sí o sí contar con redes y espacios y límites para poder ubicar cada cosa en su lugar. A mí algo que me trae mucho el ser mamá es el arte del presente, ¿no? El niño, al menos mi hijo con 2 años, está en un eterno presente y me vuelve todo el tiempo ahí, donde uno generalmente siempre se va o al pasado por lo que no hizo, por lo que no fue, o el futuro por lo que todavía no fue. Ese anclaje al presente me parece que es una de las cosas más lindas y que más pone en valor, ¿no? Cuando al menos él me invita a jugar, venía a jugar y venía a jugar ahora. Y digo, qué fortuna que tengo. Digo fortuna, pero también podría decir bendición, pero también hay mucha toma de decisión consciente a lo largo de los años. Muy buenas decisiones que me traen hoy acá, para poder estar en esa presencia con él, para poder tener espacios de trabajo, espacios de juego, espacios de familia, espacios también personales, porque también son importantes, ¿no? Cuando sos independiente también tenés que poder sostenerte vos misma para poder ser parte de todo ese sostén familiar y sobre todo cuando sos mamá monomarental o sos vos sola quien quizás es la fuente de los ingresos. Quería preguntar a ustedes qué aprendizajes rescatan de ser mamás y trabajar independientes. Aprendizaje, eh, no sé, el manejo del tiempo, en mi caso por lo menos está siendo fundamental. Y lo que dijiste vos, Vero, de priorizar, o sea, priorizar momentos, situaciones, eventos, horarios de trabajo también. eh, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que yo aprendí que yo duermo poco y me levanto, soy una persona que se levanta súper temprano y disfruta mucho y se siente intelectualmente mucho mejor a la mañana. Y ahora que estamos en vacaciones, mi hija duerme, entonces, y tengo el bañera de mi casa, entonces es como un convito lindo. Me levanto a las 5:30, 6, preparo el mate y me pongo a trabajar y a pensar, y ese es un momento que lo recontra disfruto trabajando en algo que me gusta, y entonces después, al rato llegan los albañiles, entonces ya tengo un tiempo también para hablar con ellos y organizar el día. Y después se levanta mi hija y ya la cosa es distinta, ya hacemos cosas juntas o desayunamos o no sé, salimos a comprar algo o hacer lo que haya que hacer. eh, y ya es como que el día arrancó de otra manera para mí.
digo antes, y no digo que esté mal trabajar en relación de dependencia, pero era como, a ver, ¿qué hago con la nena? Antes la niñera, la guardería, pues tengo que ir a laburar, vuelvo a las 3 de la tarde, ¿dónde era cómodo? Bueno, así. Entonces, hoy realmente el aprendizaje para mí es la libertad, o sea, usar bien el tiempo y sentirme libre de poder ordenarlo. Eso no significa que si tengo una urgencia o una cosa rápida de trabajo no la voy a atender, pero también mi hija ya tiene 9 años y comprende un montón de cosas, entonces ya sabe que mamá es mamá, la que sostiene el hogar económicamente, la que habla con el albañil, básicamente la que hace todo, entonces ella ya tiene una edad en la que puede comprender que hay momentos en donde a veces no se puede salir a andar en bici ahora porque me surgió algo y está dentro del horario en que yo trabajo, que a veces puedo no hacerlo y hacerlo más tarde y a veces no, o porque hay otro compromiso, lo que sea. Eh, entonces está buenísimo que en mi caso, haber tomado esta decisión a esta edad de mi hija, en donde es importantísimo, como decís, Vero, también las redes que uno pueda tener, pero que ya a esta edad ella puede comprender un poco más, que a veces no es todo ya, como quieren los chicos en general, sin enojarse, ¿no? Sin sentir que mamá la está dejando o que no le da bolilla o no sé. Entonces, bueno, para mí el gran aprendizaje para mí es justamente eso, es organizar el tiempo y priorizar. Eve. Y muy parecido lo que dice Ale, es como una escuela diaria, primero de qué quiero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quiero ir? Pensar un plan y una organización del tiempo. Y trabajar mucho con mi propia frustración, porque muchas veces quiero ir más rápido de lo que puedo. Quiero ya todo como un niño a veces y no son así las cosas. O sea, están las niñas que me necesitan porque todavía son chicas, y más si compartimos espacios y hay momentos que me pongo a trabajar y ellas están, entonces es más complejo, como que quiero avanzar aunque estén, pero ellas están jugando, están con sus cosas y estoy trabajando y bueno, la interrupción ocurre, obviamente, y el foco, ¿no?, mental ya no es lo mismo, pero bueno, es mis ganas también de estar ahí en la tarea y bueno, después, por más que a veces todavía yo estoy en esta edad que por más que le diga, mira, mamá está trabajando, en un rato, una hora jugamos, por ahí no se entiende tanto. Entonces, si quiero trabajar de esa forma, tengo que aceptar, ¿no?, las características de mis hijas. Y bueno, y si no, ya me conozco todas las coworking de acá de Concordia, de los cafés, eso está bueno. Irme a trabajar por ahora en los lugares así, hacerlo disfrute y trabajo en los cafés, en los lugares donde se trabaja así con otras personas independientes. Pero es un aprendizaje de demasiadas cosas. La autoconciencia emocional y hacia dónde querés ir, aprender a ponerme límites a mí, a mis hijas. Te escuchaba, Eve. Sí, hay una, viste, cuando te sentás con la computadora por ahí en la mesa. Yo ahora me estoy armando mi oficina en mi casa, pero por ahora es en la mesa del comedor. Y viene Zoe y empieza, y decís, por favor, dame media hora. Entonces le digo, le traigo la fibra, la hoja para pintar, o no sé, algo para escribir. A veces le gusta escribir en la compu, qué sé yo. Y tú decís, Dios, que aguante media hora, porque el porque hace algo, ponele, hace un dibujito y te lo muestra, entonces no puede aguantar media hora. Entonces, bueno, es como que le pongo, supónete, bueno, hace 3 dibujos. Entonces, cuando terminen los 3, ahí los veo. O por ahí a ella le gusta matemática, entonces, a veces, Me encanta. claro, me pide que le haga, no sé, que le haga multiplicaciones, por ejemplo, porque aprendió eso el año pasado, y divisiones. Entonces, que le haga 10, entonces hace 10 y me las muestra. El problema es que después si se equivoca tiene que hacer más y ahí ya se va todo medio, ahí se complica porque ya es como que tengo que estar con las que hace nuevas. Prefiero el dibujo, que le encanta. Y sí, y sí. Y es que nos ponemos, o sea, igual hay algo que está bueno, que creo que nos pasa a todas, que ellos te ven trabajar. Entonces, entienden, o sea, cuando mamá abre la computadora, ya sabe qué es,
para trabajar. Entonces ella por ahí quiere, entonces por ahí yo, no sé, me pongo a leer una ley porque tengo que hacer alguna cosa, le pongo el Paint y dibujo un ratito porque le encanta agarrar la computadora mía, que está prohibida. O sea, está permitida con supervisión. A mí el hecho de ser independiente me dio un montón de recursos y de herramientas que yo lo pongo en práctica con mi hijo, como por ejemplo el esfuerzo, el logro, la celebración, los aprendizajes, el cómo no mirar el error como un fracaso, sino justamente como parte del aprendizaje. Y me parece que cuando los padres abrimos la cabeza y empezamos a trabajarnos a nosotros mismos, le allanamos un poco el camino a ellos para su futuro, que es un poco lo que yo le digo a él, que va a tener una vida hermosa, al menos es lo que yo proyecto para él, que va a tener una vida hermosa llena de oportunidades. Después él, por supuesto, que hará su propio camino. Lo que te quiero preguntar y les quiero preguntar es, ¿qué aprendizaje vos rescatás de ser independiente y de ser mamá y de integrar estas dos roles, estas dos áreas de tu vida que te gustaría dejarle como aprendizaje a tu hijo? ¿Vale? Y un montón. O sea, principalmente que hay que creer en algo e ir por ello y que se puede. Digo, me río cuando lo digo porque es algo que a mí me costó bastante, porque yo ya soy grande, tengo 40 y pico, pero si hay algo que quiero que mi hija realmente, no sé, viva sabiendo que puede hacer lo que quiera, pero que para hacerlo aparte hay que tener un plan, hay que ver cómo hacerlo, hay que proyectar, digamos. O sea, que está buenísimo tener ideas, deseos, pensamientos, pero que para que eso pase hay que hacer, solo no va a venir y que se puede. O sea, a mí me pasa que soy mamá adoptiva y que de repente mi hija tiene hermanas que viven con otras familias que tienen mamá y papá y a ella le tocó una familia solo de mamá. Entonces, ahí hay también alguna particularidad en donde yo también quiero mostrarle a ella que se puede ser mamá sola y tener una hermosa familia y generar un vínculo hermoso y trabajar y sostener, y que se puede desde el disfrute, digamos. Y esto lo vi cuando me independicé totalmente, porque antes también creo que le mostraba que se podía, pero con un nivel de estrés diferente o con una presión que yo sentía sobre mí misma diferente. Hoy creo que le muestro que sí, hay que ordenarse, hay que tener estructura, pero que sí se puede hacer lo que uno quiera y disfrutarlo aparte. Y eso es lo que me gustaría que ella haga. Me gustaría enseñarle eso, que ella puede ser lo que quiere y hacer lo que quiere en su vida y que lo puede disfrutar. Porque entonces lo va a lograr. ¿Y vos, Eve, Que imaginan la vida a sus términos y que tengan el valor para ir por eso. cuáles fueron los obstáculos, prejuicios, ideas que tuviste que sortear con esto de integrar la maternidad y la independencia? Y creo que principalmente con el hecho que creo que algo dijo Eve al principio de el miedo a no tener el dinero para sostener a mi hija. Creo que eso fue lo que primero me asustó. Creo que tiene que ver porque siempre tuve dos trabajos, uno en relación de dependencia y más cuando fui mamá, que bueno, o sea, era otra responsabilidad, donde yo sentí que yo por mi cuenta, bueno, lo que sea, pero cuando tengo una hija, eh, pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y si renuncio? ¿Y si no consigo lo que quiero? Y ese miedo me frenó un montón de tiempo, creo yo, hasta que, bueno, nada, me animé, trabajé eso, por supuesto, no es que de un día para el otro lo resolví, lo superé y chau. Y aprender a manejarme con el dinero que voy ingresando y con lo que tengo y bueno, y también viendo las prioridades en los gastos y todo eso, pero creo que eso fue lo que más me agobiaba, el tener que sostener a mi hija sola y que ya tenía 40 y pico. Entonces, creo que esas dos fueron las cosas que más me preocuparon al principio. Y hoy, la verdad, que tengo 48 y sostengo a mi hija y la voy a seguir sosteniendo siempre. Por eso es tan importante aprender habilidades financieras, trabajar la mentalidad de crecimiento y de abundancia, ¿no? Porque
muchas veces nos quedamos atrapados en una lógica de tener que trabajar miles de horas por honorarios muy magros o por un sueldo mínimo, y por supuesto que eso nos limita a un montón de decisiones futuras. Entonces digo, empezar a trabajar nuestro valor personal termina impactando también en ese valor económico, y también le estamos enseñando a nuestros hijos la coherencia de que si mamá se valora, ellos también pueden valorarse, porque lo que veo muchas veces en muchas familias es la incoherencia entre lo que decimos y lo que mostramos, ¿no? Queremos que nuestros hijos se valoren y se respeten, y miran a sus papás o a sus mamás y no tienen tiempos para sí mismos, están quemados, ¿no? Enferman, están agobiados, están trabajando en un lugar que no les gusta, y después les pedimos a ellos que sean felices. Entonces es tan importante trabajar esa coherencia. No queremos que sufran bullying, no queremos que la pasen mal, y le estamos mostrando muchas veces un antiejemplo. Entonces me parece súper importante rescatar la coherencia, volver un poco al centro de qué quiero, cómo lo quiero, y empezar a practicar desde, justamente, vuelvo a esta palabra, desde la coherencia. ¿Sí? Entonces, si digo que quiero que seas respetado, soy la primera que te respeta y la primera que también me hago respetar. Y dentro de ese respeto, para mí también está la posibilidad de que como mamás tengamos espacios individuales, porque a veces venimos de modelos de maternidad de la madre abnegada, la madre que no se tiene que quejar, que lo tiene que dar todo por sus hijos, sin quedarse con nada para sí mismas. Y me pregunto, cuando esa fuente se agota, ¿de dónde recargamos energía? Entonces es tan importante ponernos en primer lugar, y eso no es un acto de egoísmo, sino que es un acto de amor propio. Cuando yo le muestro a mi hijo que yo me valoro, también estoy habilitando a que él también se valore. Totalmente, totalmente. Bueno, eso para mí fue un gran aprendizaje en la vida, porque dos cosas, o sea, a tener espacio y tiempo personal para mí, que no te voy a decir que tengo 50 horas, pero sí tengo algunas horas a la semana que dedico a mí, a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me guste, y también con el dinero. También entender que prepiarme, comprarme algo que me guste, que no necesito dejar de comprarme y comprarle solo a ella, sino que está bueno comprarle a ella, pero que está bueno también comprarme a mí, porque eso también hace a que yo me valore, a que ella vea que me valora, a que está bueno premiarse cuando hay algo que está bueno, que a veces lo podemos hacer juntas, como, no sé, salir a comer o salir, ir a tomar un helado. Pero que también está bueno que mamá se compre algo y también que le compre algo a ella, pero que no siempre le tiene que comprar, que está bien comprarme algo para mí, eh, porque me lo merezco, porque me lo gano, porque tengo ganas, porque me gusta y porque también cambia mi estado de ánimo. Digo, y eso también fue un cambio importante de decir, bueno, trabajar la relación de dependencia y me privaba más, quizá que ahora que soy independiente y que no tengo el ingreso fijo y que de repente, no sé si tengo lo mismo, menos, no sé, pero que disfruto más, ¿entendés? O sea, me compro algo y me lo compro sin culpa, o salimos a, no sé, celebrar alguna cosa eh, y lo hago sin culpa. Y todo eso, no sé, creo que hace un crecimiento muy grande y que también ella me lo ha mostrado, porque vos le preguntás a ella y todo el tiempo quiere festejar, celebrar, comprar, todo el tiempo. Y la verdad que eso me enseñó un montón también. Digo que antes, por eso cuando arranqué diciendo que siento como que me desperté o volví a encontrarme conmigo misma, fue porque yo antes lo hacía, quizás como hija. eh, y después estuve como medio adormecida y cuando vino Zoe todo esto como que empezó a movilizarse de nuevo y la verdad que me siento súper bien. No quiero decirte que no tengo miedo, ni incertidumbre, ni nada de eso, porque lo tengo, pero también algo que dijiste vos al principio, que vivir como en el presente, ¿no? Y no tanto en el futuro, que no sabemos qué va a pasar. Sí está bien proyectar, por supuesto, eh, pero también disfrutar y vivir hoy, porque si no nos quedamos o yo por lo menos me sentía que me quedaba en lo que puede llegar a ser y no va a ser, y que no lo sé. Entonces hoy como que el vivir el presente también está re bueno. ¿Y vos, Eve, cuáles fueron los obstáculos, los prejuicios o las ideas que tuviste que sortear en esto de integrar la maternidad
y el ser independiente? Fueron varios y siguen siendo constantemente. Primero, como dije, es algo obstáculos internos, mis creencias limitantes de no ser suficiente, ¿no? De el famoso síndrome del impostor, de pensar que es algo muy grande, que no vas a poder estar a la altura. Y cuando reconocí eso, en un momento eso era más fuerte, que me paralizaba, que no me dejaba actuar. En un momento pude caminar con ese miedo. Yo decía en una charla una vez también para emprendedores, les decía, hablaba de que vi todos mis miedos de frente y empecé a caminar. Esos miedos, como decía Alejandra, no se van, están, pero como que decido poner el foco en otro lugar. El miedo me hace, bueno, por supuesto, no tirarme al abismo, pero no, ya no me manejan. Me hago consciente y voy caminando con miedo, incertidumbre, voy haciendo camino al andar, diría la canción, y disfrutando eso. Es como que yo siento que soy yo, o sea, que puedo elegir con quién trabajar cuando me estoy yendo del tema, ¿no? El obstáculo primero ese fue mi creencia limitante a no ser suficiente, mi miedo, la incertidumbre, el miedo al que dirán, sino que van a decir esta que viene de otro palo, que me voy a dedicar a esto. Eso fue muy paralizante en un momento. Cuando los vi y cuando me conecté con lo que realmente sentía, deseaba, quería y me llenaba de energía, repito, siento que es algo que me retroalimenta y cada pequeño logro me genera confianza, como vos me decías una vez en la mentoría, Vero, no esperes, ¿no? a tener confianza para actuar, sino que la misma acción es la que te genera la confianza. Y bueno, cada pasito, pequeño que sea, pero dirigido hacia ese foco, me fue construyendo esa confianza. O sea, la confianza no nace, es como una decisión. Voy a ir, a pesar de todo, voy hacia eso, porque eso es lo que soy más, no sé si es feliz, como que soy más plena, puedo dar más de mí. Hay más de mí disponible hacia los demás, que sé que eso contribuye más al otro. Bueno, Ale, Eve, hermoso episodio, súper emotivo, seguramente para aquellas mamás que quizás ya son independientes o quieran serlo, quizás estemos sembrando la semilla de la esperanza de que sí es posible maternar desde el equilibrio, desde el disfrute y desde un crecimiento muy personal y muy genuino, siendo coherente entre lo que decimos que queremos y lo que hacemos. Así que, bueno, gracias por haberse sumado a este episodio. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Y si te gustó este episodio, compartilo con aquella mamá que quizás ya es independiente o quiere ser independiente y todavía no se animó. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.